Evalúa la integral triple sobre la región sólida b de 2x al cuadrado más logaritmo natural de y más 4z 505, donde se define la región sólida b, de modo que x esté en la zona cerrada intervalo de 0 a 2 y está cerrado intervalo de 1 a 3, y z está cerrado intervalo de 0 a 4 porque la función gran contiene el registro natural y, para integrarse con el espectral y, tendremos usar la integración por partes y, por lo tanto, integremos con la y espectral. Por último, dejemos que 505 sea igual a dz dx. Para configurar esto, tenemos la integral triple de 2x al cuadrado más el logaritmo natural y más 4z. Y de nuevo, vamos a dejar que 505 sea igual a dz. X día. Los límites de la integración para z son de 0 a 4. Los límites de la integración para x son de 0 a 2. Los límites de la integración para y son de 1 a 3. Empezamos por integrarnos con especificando z, tratando tanto x como y como constantes. La integral de 2x al cuadrado de la especificación a z es 2x al cuadrado por z, o 2x al cuadrado z más la integral del logaritmo natural y la especificación a z, que es logaritmo natural y multiplicado por z, o z, logaritmo natural y luego más la integral de 4z con respecto a z es 4 veces z cuadrado dividido por 2, lo que se simplifica a más 2z al cuadrado. Y ahora determinamos la gran f de 4 menos la gran f de 0 sustituyendo a z. Cuando z es igual a 4, tenemos 2x al cuadrado multiplicado por 4 u 8x al cuadrado y luego más 4 logaritmos naturales y más 2 veces un cuadrado de 4, que es 2 veces 16 o 32. Y observe cuando z es igual a 0, todos los términos son 0, por lo que tendríamos un 0 menos aquí, pero eso no cambiará la función del gramo. Así que seguiremos adelante y escribiremos 510, d, y ahora se integran con spec ux tratando y como una constante. La integral de 8x un cuarto de la especificación para x es 8 veces x cubo dividido por 3 u 8 tercios x en cubos, y luego más la integral de 4 logaritmos naturales y la especificación de x es 4 logaritmo natural, y multiplicado por x o 4x logaritmo natural y luego más la integral de 32 en la especificación de x es 32x. Y ahora determina la gran f de 2 menos la gran f de 0 sustituyendo x. Cuando x es igual a 2, tenemos 8 tercios por un cubo de 2, que es 8 tercios por 8. Que es 64 tercios más 4 veces 2 veces natural. El logaritmo y es más 8 el logaritmo natural y luego más 32 veces 2, que es 64. Menos cuando x es 0. Todos los términos son 0. Sigamos adelante y simplifiquemos. Tenemos la integral de 1 a 3 de 8. Logotipo natural y plus. 64 tercios más 64 es igual a 256 tercios. Y ahora necesitamos integrar. Con la especificación de y, pero integrando 8 naturales. Log y, la especificación de y necesitamos realizar la integración por partes. Hagamos esto de forma lateral. Vamos a encontrar la antiderivada de 8 logaritmos naturales y con respecto a y de nuevo, al usar la integración por partes, incluir la fórmula de integración por partes aquí en la parte inferior de la pantalla. Dejemos que u sea igual al logaritmo natural y lo que indica que 505 es igual a 8d. Diferenciamos y definimos du. Du es igual a la derivada del logaritmo natural, y con la especificación de y multiplicado por di, que es 1 dividido por y. Y luego integramos y definimos v la integral de 8 con una especificación para y es 8 y aplicar la fórmula de integración por partes. Tenemos u por v, que es 8 y el logaritmo natural, y menos la integral de v veces du, que es 8 y veces una de nuestras simplificaciones de y. Tenemos 8 y, el logaritmo natural y, luego,
menos la integral de solo 8D. Así que la antiderivada es el peso y el logaritmo natural y menos 8 y más c. Volviendo a nuestra integral original, ahora conocemos la integral de 8 y naturales. La y espectral es 8 y en el logaritmo natural y menos 8 y luego todavía tenemos que integrar 256 tercios con respecto a y, lo que nos da más 256 tercios y. Antes de determinar la f grande de 3 menos la gran f de 1. Eso es una combinación de términos semejantes menos 8, y más 256 tercios, y se simplifica a 232 tercios y. Y ahora determinamos la gran f de 3 menos la gran f de 1 sustituyendo a y cuando y es 3, tenemos 24. Logaritmo natural 3 más 232 dividido por 3 se simplifica a 232 menos. Cuando y es 1, tenemos 8 troncos naturales, 1 más 232 tercios. Y este es un 3 aquí. Simplificar el registro natural 1 es igual a 0, así que tenemos 24 veces el logaritmo natural 3, y luego 232 menos 232 tercios. Lo que se simplifica a más 464 tercios. Este es el valor exacto de la integral triple dada. Espero que te haya resultado útil.